Bueno, muy buenas tardes. Soy Diana López, reciente de tercer año. El día de hoy vamos a continuar el ciclo de glaucoma. Vamos a discutir glaucomas asociados a cirugía ocular. Tenemos que básicamente en esta clase vamos a discutir tres tipos de entidades. Aquellos que están asociados a faquia y a pseudofaquia, aquellos que están asociados a queratoplastia penetrante y aquellos asociados a fibrosis epitelial. Con respecto al glaucoma afáquico, esta es la segunda causa de glaucoma en edad pediátrica. Se relaciona con cirugías de cataratas o cirugías intraoculares el primer año de vida, diámetro corneal menor a 10 milímetros, retención de proteínas cristalinianas, cataratas nucleares totales y o persistencia de vítreo hiperplásico, y se ha planteado una posible etiología genética. Sin embargo, esto no ha sido comprobado. Con respecto a la fisiopatología, hay varias posibles causas. La primera es con respecto a la maduración de la malla trabecular. Se sabe que el desarrollo normal de la malla trabecular requiere una interacción balanceada entre el cristalino, la zónula, el cuerpo ciliar y la malla trabecular. Estos pacientes pueden cursar con trabeculitis crónica a consecuencia de la inflamación postoperatoria y o restos cristalinianos. Estos restos pueden degradarse en productos tóxicos que pueden ser dañinos para la estructura de la malla trabecular, y se ha propuesto que también el uso de esteroides postoperatorios pudiese ser la causa. Sin embargo, este glaucoma aparece generalmente mucho después de haber discontinuado el tratamiento con esteroides. Con respecto a los signos y síntomas, es más común, por supuesto, como la mayoría de los glaucomas, que sea asintomático. Y es por eso que es tan importante monitorizar a pacientes que nosotros consideremos que estén en riesgo. Típicamente, el glaucoma aparecerá entre 4 a 6 años posterior a cirugía de catarata. Puede cursar con elevación de la presión intraocular, opacificación corneal y una pérdida excesiva de la hipermetropía por la afaquia, que nos haría a tener como una pista de que algo está ocurriendo en ese ojo. Generalmente son córneas gruesas con un segmento anterior pequeño. Con respecto al seguimiento, es súper importante realizar una medida de presión intraocular en estos pacientes. Por supuesto, si son niños muy pequeños, obligatoriamente deberá ser tomado bajo anestesia general. Y es importante saber que pudiese dar falsamente baja. Por eso es importante en estos pacientes realizar una evaluación completa: cicloplegia, paquimetría, gonioscopia, aprovechando que están anestesiados, por supuesto una evaluación del segmento anterior, y no puede faltar una evaluación de las características del nervio óptico para ver si ha habido algún tipo de cambios que nos sugiera que esté progresando algún tipo de patología glaucomatosa. En los pacientes de ser posible pediátricos se puede realizar OCT y campos visual, pero bueno, solamente en aquellos pacientes que pueda realizarse porque son mayores. Es recomendado realizar un screening para glaucoma el primer año luego de la cirugía cada 3 meses, los siguientes 10 años cada 6 meses y luego un control religiosamente anual. El tratamiento, como todo, siempre vamos a comenzar desde lo más bajo hasta lo más grande, con tratamiento médico máximo. Sin embargo, estos glaucomas generalmente van a terminar en manejo quirúrgico porque son bastante agresivos. Se ha descrito para este tipo de patologías la utilización de dispositivos de drenaje. Generalmente se recomienda colocar detrás del iris, entonces se realiza la cirugía en combinación con vitrectomía, y también se ha probado la utilización de trabeculectomía, de ampollas filtrantes. Sin embargo, como la mayoría de estos pacientes van a estar afáquicos, podría ser una dificultad al momento de la colocación de los lentes de contacto para afaquia. Con respecto al siguiente grupo de glaucomas que vamos a discutir, que son aquellos relacionados con pseudofaquia, tenemos primeramente el glaucoma inducido por partículas de cristalino, o como lo conseguiremos en algunas bibliografías como glaucoma pseudofáquico, que característicamente en este hay una disrupción de la cápsula anterior del cristalino. Y el glaucoma facoantigénico,
o como es malamente llamado, faco anafiláctico, que generalmente es postraumático o quirúrgico. Es importante que estos glaucomas entran dentro de la clasificación de glaucomas secundarios de ángulo abierto inducidos por el cristalino. Hay otra entidad que también entra dentro de esta clasificación que, a pesar de no ser relacionada con cirugía, vamos a mencionarla como es el glaucoma facolítico, que este ocurre en el contexto de una catarata hipermadura. Con respecto al glaucoma pseudofáquico, tenemos que existe una disrupción de la cápsula de cristalino. Este puede ser posterior a cirugía de catarata, trauma o capsulotomía. Y la obstrucción al drenaje en este caso es de tipo mecánica. Característicamente puede presentarse en un rango variado de tiempo, puede ser desde una semana hasta años posterior al evento desencadenante. Vamos a tener una elevación de la presión intraocular en donde se evidencia material cortical en la cámara anterior y este pudiese ser con tratamiento médico esteroideo para disminuir el tamaño de estos restos cristalinos. La reacción inflamatoria es moderada generalmente, pero va a depender la gravedad del glaucoma de la cantidad de material, el grado de inflamación, la capacidad de la malla trabecular en limpiar el material cortical y el estatus funcional del cuerpo ciliar. La siguiente entidad, que es el glaucoma facoantigénico, que antes estaba llamado como facoanafiláctico, se sabe que no es una alergia, entonces no es correcto llamarlo facoanafiláctico, se define como una reacción inflamatoria granulomatosa contra antígenos del cristalino, que van a obstruir la malla trabecular, pero como tal no van a ser partículas de cristalino, sino esta reacción granulomatosa inflamatoria que se va a producir, que se va a depositar en la malla trabecular. Puede ocurrir entre una hasta un día, hasta 2 semanas posterior a cirugía de catarata o a trauma, y va a ser una uveitis granulomatosa con todas sus características, celularidad, flare, sinequias y precipitados queráticos grandes. La última entidad que mencionaremos, que como les digo, no es inducida como tal por cirugía de catarata, pero dentro de esta clasificación me parece importante diferenciarla, es el glaucoma facolítico. Este se define como una fuga de proteínas cristalinianas de alto peso molecular a través de una cápsula intacta de una catarata madura. Estas proteínas se van a depositar y van a generar inflamación con consecuente obstrucción de la malla trabecular. Característicamente, esto vamos a tener pacientes mayores con cataratas maduras que van a presentarse con dolor agudo, ojo rojo, fotofobia. A la examinación tendremos un aumento de la presión intraocular, celularidad o incluso fibrina, flare, precipitados queráticos, edema. El ángulo va a estar abierto y se pueden ver depósitos de macrófagos aglutinados en cámara anterior. Es un cuadro bastante florido. Todos estos glaucomas secundarios que son inducidos por el cristalino, el tratamiento definitivo va a ser, por supuesto, la extracción del cristalino, la aspiración de restos en caso de que con tratamiento médico esteroideo no haya cedido eh, esta, estos restos que hayan quedado allí. La siguiente entidad que hablaremos el día de hoy es el glaucoma asociado a queratoplastia penetrante. Vemos que estos glaucomas posiblemente son la mayor complicación de una queratoplastia penetrante y tienen una frecuencia relativamente alta, hasta un 30 o 35% temprano o presentación tardía. Y realmente representan un reto diagnóstico por características que veremos más adelante. Entonces, hay muchos estudios que definen la presencia de glaucoma solamente cuando ya tenemos una elevación de la presión intraocular mayor a 21 milímetros de mercurio. Hay varios factores de riesgo a tomar en cuenta. El más importante y el que más se ha estudiado es, por supuesto, pacientes con glaucomas preexistentes, pero también pacientes que vayan a hacerse una queratoplastia y vayan a quedar afáquicos. Y también hay que tomar en cuenta las condiciones que llevaron a la queratoplastia. Aquellas que más se relacionan con glaucoma son la queratopatía bulosa, traumas del segmento anterior, síndrome iridocórneo endotelial y perforaciones porque tienen mayor riesgo de sinequias anteriores. O sea, realmente si analizamos aquellas condiciones que más tienen
riesgo de desarrollar glaucoma son las que distorsionan la arquitectura del segmento anterior. Ya veremos por qué. Estos glaucomas tienen etiologías multifactoriales, desde compresión de los elementos del ángulo por colapso de la malla trabecular, suturas incorrectas del trasplante, inflamación postoperatoria, uso prolongado de esteroides, hasta causas que no son específicas para queratoplastia penetrante, pero se relacionan a cirugías del segmento anterior, como bloqueo pupilar, glaucoma inducido por el cristalino, ifema y retención de viscoelástico postquirúrgico. Decimos que para que se facilite el acceso a través del ángulo de la cámara anterior hacia la malla trabecular, el trabéculo requiere de una fijación, la cual va a depender en la parte posterior del complejo cuerpo ciliar cristalino y anteriormente esta fijación se realiza a nivel de la membrana de Descemet. Acá hemos ejemplificado cómo posteriormente el soporte está dado por el complejo cuerpo ciliar cristalino y anteriormente está dado por la membrana de Descemet. Entonces tenemos que en pacientes que hayan sido sometidos a cirugías y estén en afaquia o pseudofaquia, se pierde ese soporte posterior. Y si además sumamos a esto que se realice una queratoplastia penetrante, también el soporte anterior se va a ver afectado. Hay varios factores intraoperatorios que van a contribuir con la distorsión del ángulo, como suturas apretadas, suturas largas, porque generan mayor compresión a los tejidos, e injertos grandes con córneas periféricas gruesas. Hay otros factores como la formación de sinequias anteriores periféricas, sobre todo si la cámara está estrecha pre o postoperatoria. Y por supuesto, como en todas las cirugías, el uso prolongado de esteroides. Con respecto al diagnóstico, como en todos los diagnósticos de glaucoma, vamos a tener tres piedras angulares: la presión intraocular, el campo visual y la evaluación del disco óptico. Sin embargo, en estos pacientes va a ser difícil preoperatorio porque la enfermedad corneal de base puede dificultarlo y postoperatorio porque van a haber cambios en el grosor corneal, astigmatismos elevados y entre muchas otras cosas que no van a permitir que realicemos la evaluación completa. Con respecto a la toma de la presión intraocular, siempre es importante preguntarnos cómo la vamos a medir. Al principio, la aplanación es prácticamente imposible. Podemos valernos del uso del neumotonómetro, del tono PEN. Se han hecho muchos estudios y se sabe que Likert subestima las presiones en estos pacientes y se ha llegado a la conclusión que el tonómetro de contorno dinámico de Pascal ha sido el que mejor resultados ha demostrado, ya que este es independiente de las características de la arquitectura corneal. Con respecto a los otros dos ítems, en el tiempo postoperatorio temprano serán difíciles de evaluar, bien sea por opacidades corneales o astigmatismos elevados. Y es por esto que el diagnóstico se hace básicamente con la elevación de la presión intraocular. Con respecto a la profilaxis, por supuesto, pacientes que antes de operar tengan el diagnóstico de glaucoma, hay que tratarlos. Se han hecho varios estudios y se ha llegado a la conclusión de que si es posible retrasar un poco la queratoplastia y realizar primero la cirugía de glaucoma que el paciente requiere, van a tener mejores resultados y menos rechazo del trasplante. Con respecto a la técnica quirúrgica, se recomienda que el injerto sea 0,5 milímetros mayor al botón corneal, que las suturas sean profundas, firmes, con lados equidistantes y relativamente cortos, porque van a producir menor compresión. Si el paciente ya tiene de base sinequias anteriores periféricas, se puede realizar goniosiliolisis. Se debe tratar de remover por completo el material viscoelástico y si determinamos que el paciente tiene un iris floppy o atrófico, se puede realizar la cirugía en conjunto con una iridoplastia. Todo en conjunto para tratar de mantener la arquitectura del ángulo de la cámara anterior. En el tiempo postoperatorio, vamos a hacer mano de los esteroides para prevenir la inflamación y con esto el riesgo de sinequias anteriores. Y los mediáticos también van a prevenir el bloqueo pupilar. Con respecto al tratamiento médico,
el tratamiento de elección es el uso de beta bloqueantes como el timolol porque tiene un efecto rápido. Se pudiese utilizar también agonistas alfa-2 adrenérgicos como la brimonidina, pero hay varios pacientes, o sea, el número de pacientes alérgicos es importante, por lo cual hay que tener cuidado con los efectos secundarios. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica tópicos están contraindicados porque tienen un alto riesgo de descompensación endotelial. Los análogos de la prostaglandina pueden ser efectivos, pero como sabemos, estos tardan cierto tiempo en hacer efecto, entonces podemos reservarlo para el tratamiento crónico, mientras que en pacientes que la queratoplastia haya sido por queratitis herpética, están contraindicados porque se ha desarrollado con mayor riesgo de recurrencia del herpes en el botón corneal. Y también estos tienen el riesgo asociado de edema macular cistoideo. Se puede utilizar también acetazolamida como tratamiento sistémico para el tratamiento agudo, pero no a largo plazo por todas las complicaciones y los efectos secundarios que ya conocemos. Con respecto a otras opciones de tratamientos, en casos con bloqueo pupilar, hacer mano de la iridotomía, hay casos selectos donde se pudiese utilizar SLT en meses posteriores a la cirugía, cuando la córnea sea completamente transparente para realizarlo, y en casos donde la presión intraocular no esté tan elevada, en casos donde son presiones de 40, 50, ya no va a hacer efecto. No se recomienda realizar ALT porque aparte que el efecto disminuye rápidamente, puede inducir aún más distorsión de la malla trabecular, entonces no se utiliza. Con respecto al tratamiento quirúrgico, la trabeculectomía en combinación con antimetabolitos tienen bastante éxito en comparación a la trabeculectomía sola. Siempre al realizar esta cirugía se debe, por supuesto, si se realiza post-trasplante, se debe buscar reducir la pérdida de células endoteliales, sobre todo evitando hipotonías extremas en el momento operatorio o postoperatorio. Los dispositivos de drenaje realmente muchos médicos los tienen como el tratamiento quirúrgico de elección, sobre todo porque la ampolla es más posterior y puede evitar complicaciones perilínicas, tienen obviamente menos riesgo de hipotonía y eliminan ese riesgo de colapso del que hablábamos anteriormente. Pero como desventajas, se ha estudiado que pueden producir una inducción de rechazo de trasplante. Hay dos teorías, una inmunológica y una mecánica. La inmunológica dice que permiten el paso de células inflamatorias desde el espacio escleral hacia la cámara anterior y la mecánica es por contacto con el endotelio de la córnea nueva. Y con respecto a los procedimientos ciclodestructivos, se sabe que no se debería utilizar la ND-JAK por la alta tasa de rechazo de trasplante, porque produce hipotonía y puede llevar incluso a tisis. Hay estudios, pero no son muy concluyentes y no son con muchos pacientes donde utilizan con láser diodo y bueno, tiene menor tasa de complicaciones. Sin embargo, creo que hace falta más estudios para saber qué tan eficientes son estos procedimientos en estos tipos de glaucoma. En este estudio, que fue publicado en el año 2018 en la revista Córnea, que se realizó para comparar el manejo de la presión intraocular elevada post-queratoplastia penetrante, ellos compararon la realización de filtrante con y sin antimetabolitos y utilizaron también dispositivos de drenaje, utilizaron particularmente la válvula de Ahmed y la de Molteno. Fue un estudio que se llevó a cabo en Turquía con 84 ojos de 81 pacientes y estos midieron el control de la presión intraocular a corto y mediano plazo, hasta aproximadamente 2-3 años, y la sobrevida del injerto y las posibles complicaciones. Ellos consiguieron que hasta el cercano al 60% tuvieron éxito en la trabeculectomía sola, subió la tasa de éxito en los procesos de trabeculectomía con antimetabolitos y en el grupo con dispositivos fue mucho más alta, fue cercana al 90%. Sin embargo, es importante destacar que aunque el éxito con los dispositivos fue en controlar la presión intraocular, la sobrevida del injerto, quienes
los pacientes que tuvieron menor sobrevida del injerto, es decir, aparición de edema y de falla corneal, fueron aquellos que se les colocó dispositivos. Ellos concluyeron que estos dispositivos controlan mejor la presión intraocular, pero tienen menos sobrevida al injerto y que tienen muy baja tasa de éxito realizar solamente trabeculectomía sin antimetabolitos. Si vemos en este cuadro, realmente donde tuvo eh, mayor ganancia la utilización de dispositivos fue en la disminución de la presión intraocular, pero si vemos tanto en el tiempo de requerimiento de tratamiento antileucomatoso y el tiempo de falla fue mejor, es decir, fue más prolongado en los pacientes donde se les realizó trabeculectomía con antimetabolitos. En conclusión, el glaucoma es quizá una de las complicaciones más difíciles de tratar en una queratoplastia penetrante. Un factor de riesgo más importante es el glaucoma preexistente. La técnica quirúrgica puede ser decisiva en reducir la aparición de esta patología y vigilancia especial en pacientes afáticos, como mencioné anteriormente. La última entidad que trataremos el día de hoy es el glaucoma asociado a fibrosis o ingrowth epitelial, como lo conseguiremos en algunas literaturas. Este glaucoma, esta patología, esta fibrosis, es una complicación de una herida penetrante o de una cirugía del segmento anterior. Es bastante agresiva y amenaza la visión y ocurre porque células epiteliales invaden estructuras intraoculares a través de una cicatrización incompetente con una proliferación descontrolada. Es como una especie de cáncer que invade la cámara anterior. La fisiopatología ocurre primeramente una migración de células epiteliales escamosas no queratinizadas desde la conjuntiva o la córnea a través de una herida, con proliferación sobre las estructuras intraoculares. Va a crecer como una sábana sobre la córnea, el iris, la malla trabecular, el cuerpo ciliar, el cristalino, lente intraocular, vítreo, retina, cualquier estructura ocular. Va a generar inflamación con consecuente daño tisular y generalmente aparecen al año o antes, aproximadamente a los 4 meses del evento o la cirugía, y tienen una alta tasa de recurrencia luego del tratamiento. Con respecto a la fisiopatología del glaucoma, ¿por qué se desarrolla glaucoma en esta entidad? Son varios aspectos. Va a haber fibrosis sobre la malla trabecular bloqueando el drenaje del humor acuoso. Se va a depositar mucina que está secretada por las células aberrantes, la cual a su vez va a obstruir la malla trabecular. Va a haber inflamación y se van a generar sinequias anteriores periféricas, trabeculitis o incluso necrosis del trabéculo. Puede haber bloqueo pupilar por sinequias posteriores y el uso prolongado de esteroides en pacientes respondedores también puede ser una causa de glaucoma. Hay una forma quística que es menos agresiva, pero se genera como un caminito que pudiese llevar, que va desde la córnea hacia el borde pupilar, que pudiese llevar a bloqueo pupilar. Con respecto a la epidemiología, ha disminuido considerablemente la incidencia luego del desarrollo de las nuevas... Ay, ya va. Disculpen que me sacó. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Bien. Ok. Okay. En cirugía de catarata se ha descrito una incidencia desde el 0.8 al 0.12% y es aún mayor esta incidencia posterior a queratoplastia penetrante, por lo cual es importante reconocer esta entidad, porque no es tan frecuente, pero es bastante devastadora. Los factores de riesgo, generalmente pacientes con múltiples cirugías intraoculares, encarceración del iris en la herida, cicatrización incompleta, vitrio retenido en la herida, fístulas, implantación de células epiteliales con instrumentos o implantación de células epiteliales por dehiscencias de las suturas. Con respecto al diagnóstico, es básicamente clínico. Van a aparecer como quistes transparentes o como un crecimiento membranoso con borde festoneado. Esto se va a ubicar en la córnea desde anterior hasta posterior y puede estar sobre el iris, siempre en relación a la ubicación anatómica de una herida quirúrgica.
puede producir distorsión pupilar, puede producir edema corneal microquístico. Si hay una fístula, puede haber hipotonía con Seidel positivo y, por supuesto, glaucoma pudiese aparecer. Se pueden realizar pruebas para comprobar la existencia de esta entidad, como citología del humor acuoso. Hay una prueba que describen con argón láser, que es, si vemos como una especie de malla cercana al iris, se hace un disparo con argón sobre el área donde se sospecha, y si se torna blanca, como en la foto inferior, se trata de una fibrosis epitelial. Y si no hace nada, puede ser restos de vidrio u otro tipo de membrana que esté en cámara anterior. En la gonoscopia generalmente está limpia, no tiene nada, pero ocasionalmente pudiese haber una membrana sobre el ángulo. Con respecto al manejo, en general, remover el hipotelio invasor se puede realizar si es muy grande la proliferación corneal, se puede hacer una excisión en bloque del tejido. Si la afección es interna, se ha descrito utilizar crioterapia para desvitalizar el epitelio invasor. En caso de que haya glaucoma como tal, generalmente el tratamiento médico es insuficiente. Y la trabeculectomía también puede ser insuficiente porque puede fallar por la invasión epitelial hacia la ampolla. Se han utilizado dispositivos de drenaje, esto es el tratamiento de elección. Lo que se recomienda es o dejar un tubo intraocular largo o realizarlo vía pars plana para disminuir el riesgo de que se invada este tubo por las células epiteliales. Y bueno, por supuesto, siempre controlar el uso de esteroides tópicos. Es controversial porque si hay una inflamación importante a causa de esta patología, hay que utilizarlos, pero esto puede llevar al desarrollo de más glaucoma. Bueno, en conclusión, ha disminuido mucho la incidencia de esta patología por la mejora y el refinamiento de las técnicas quirúrgicas. El glaucoma va a ser resultado de múltiples mecanismos, puede ser por oclusión del ángulo, sinequias, inflamatorias o esteroides, y es una enfermedad agresiva con un pronóstico reservado. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Diana. ¿Aló? ¿Me oyes? Se escucha como un eco. Sí, se escucha. Es un micrófono que está haciendo la resonancia con que se está repitiendo en otro micrófono y por eso está sonando así. Ah, yo creo que es el doctor Rivas, que creo que está conectado en dos lados. Diana, ¿me oyes? Sí lo oímos, José, pero tiene mucho eco. No sé si tiene dos llamadas simultáneas que están haciendo eco. Ahora no lo oímos.